Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos, Hospital Policlínico La Rosaleda. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Falando de Saúde, este espacio de Correo Televisión en el que siempre tratamos de traer a especialistas en temas que le interesan a ustedes, por lo menos eso es lo que procuramos. Tampoco tengo a Ignacio hoy aquí conmigo, en fin, yo lo echo de menos, pero ¿qué le vamos a hacer? Así que sin más preámbulo, vamos al sumario del programa de hoy. Hoy en Falando de Saúde, entrevista a un traumatólogo de La Rosaleda. En La Gente Pregunta, los espectadores plantean sus dudas sobre deformidades de la columna vertebral en niños. Y por último, sabremos qué precauciones debemos adoptar ante un episodio de diarrea. Ya ven, tenemos también temas variados, pero el de hoy probablemente pues, les interese mucho porque quien más, quien menos, todos tenemos niños en la familia, ya sean hijos, sobrinos, hijos de amigos, es decir, todos tenemos un niño en nuestra vida. Y es que las desviaciones de la columna vertebral pues, son relativamente frecuentes en la población infantil, pero en muchos casos pasan inadvertidas. Como yo no soy médico, yo no les voy a dar ninguna explicación ni les voy a exponer ninguna teoría al respecto, porque para eso tenemos a un invitado de lujo, como todos los que pasan por aquí, el doctor Pino. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Pues cuéntenos, columna vertebral, las deformidades que se producen a lo largo de la etapa del niño. Yo creo que es muy importante que pensemos un poco en la estructura de la columna vertebral, ¿no? La columna vertebral sabemos que es una serie de vértebras, 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, que están unidas entre discos intervertebrales y detrás hay unas facetas articulares. Diríamos que la unidad de la columna vertebral es una vértebra, el disco, la vértebra inferior con los elementos posteriores. Con eso conseguimos una serie de movimientos. Y también aparte de los movimientos, la columna vertebral influye mucho en la estática y también en la estática de todo nuestro cuerpo y en la estática y en el desarrollo del tórax. Es importante a la hora de hablar de las deformidades que tenemos que pensar que la columna vertebral es el pilar del tórax y el pilar del abdomen, o sea, es el pilar fundamental de todo nuestro, nuestro cuerpo. ¿Es verdad eso de que a veces estas deformidades pasan inadvertidas porque no siempre manifiestan dolor o que cuando manifiestan dolor es porque ya está muy avanzada la patología? Mire, le voy a contar una anécdota. Una vez vino a la consulta, estaba yo en el clínico, una madre con una niña que tenía una escoliosis de 50 y tantos grados. Y yo le planteé... Luego nos explica qué es la escoliosis. Luego vamos a hablar de la escoliosis. Sí. La escoliosis es una deformidad en el plano sagital, que por todo el mundo sabe, pero en el plano frontal de la columna, con lo cual la columna está totalmente torcida. Entonces la niña viene con una escoliosis de 50 grados, con una importante chepa, una importante jiba, y yo le planteo a la madre que es una patología grave y que la niña que hay que operarla, ¿no? Y la madre, pobre, me dice, mire doctor, pensará usted que yo soy una descuidada. Dice, hasta hace 6 meses yo desnudaba a mi hija y la veía. Era una escoliosis idiopática del adolescente, coincide en esta edad del pudor de la niña que la madre la había bañado hasta los 6 meses antes. Coinciden esos 6 meses que la niña tiene su primera regla, le desarrolla el pecho, desarrolla sus caracteres sexuales y ya no se deja bañar, ella esto, y en ese momento, fíjate, en esos 6 meses
desarrolla una escoliosis. La pobre madre estaba, me dio mucha pena, pobre, ¿no? Pobre, porque veía que no quiero podía decir, claro, hacer. pero Claro, que es una situación pensaba que se la que puede habían... pasar, ¿no? Claro. Por ejemplo, la escoliosis del adolescente va a ser como una forma muy rápida en ese periodo de tiempo. Pues empezamos entonces. Tenemos, bueno, aquí tenemos una Claro, comparativa, es un ¿no? La poco, sí, columna estática normal. exactamente. Nosotros principalmente vamos a ver que hay dos tipos de deformidades. Unas que nos van a producir en el plano frontal, que sería la escoliosis, que serían las imágenes de la izquierda, que tiene que estar equilibrada, y ahí vemos que la columna está torcida. Y luego, en el plano sagital también tiene su importancia, porque tenemos una serie de curvas, una lordosis cervical, una cifosis dorsal, lordosis lumbar y cifosis dorsal. Entonces, esta sería la situación normal y esto también se puede alterar y es menos deformante muchas veces las cifosis y las lordosis, pero sí que son muchas veces más dolorosas que las escoliosis. Y tanto tenemos que prevenir y tratar las dos. ¿Por qué se producen cada una de estas patologías? Vamos a ver, hay varias causas. Una de ellas es congénita. Hay tanto escoliosis o cifosis, puede haber, o cifoescoliosis, y a veces se asocian, muchas veces, hay veces que la cifosis y la escoliosis. Hay una parte importante que son las congénitas. Hay niños que nacen con malformaciones vertebrales, las vértebras no se desarrollan bien en el periodo intrauterino, habitualmente suele ser dentro de las 6 primeras semanas del embrión, cuando se produce calcular que la columna vertebral se forma a la vez que la médula y, por así decirlo, para que nos entendamos, la va cubriendo, entonces a veces hay malformaciones vertebrales importantes que aparecen dentro de las 6 semanas de vida. Y eso tiene importantes consecuencias. Son niños que nacen con escoliosis severas y muy progresivas y que van a requerir tratamiento quirúrgico, ¿no? Esa es una parte, gracias a Dios, no son muy frecuentes, pero es una patología que está ahí. Luego, la más frecuente es la escoliosis idiopática. La escoliosis idiopática es la que aparece sin ninguna causa, no se sabe la causa, y puede aparecer en el niño, que sería la escoliosis idiopática infantil, que es la que aparece antes de los 3 años, con unas características propias, la juvenil, la que sería la que aparece entre los 3 y el inicio de la adolescencia, entre los 3 y los 10 años, y la escoliosis idiopática adolescente, que es la más frecuente, que va a aparecer a partir de los 11 años hasta que el niño termina el crecimiento, ¿vale? ¿Cuál es la causa? Se piensa que hay factores genéticos. Fíjate, se sabe, nosotros cuando un niño tiene escoliosis aconsejamos que venga el resto de los hermanos para verlo, o hablamos a la madre que se fije y que los vigile. Se sabe que es una herencia, pero es una herencia multifactorial, no es una herencia mendeliana como sería la hemofilia, ¿no? De hecho, hace unos años en Estados Unidos, en el estado de Utah, en una zona que había bastante escoliosis, y idearon un test que se llamaba el Scoliosis Score, que veían 40 y tantos locus gene y los sacaban con la saliva. Entonces miraban la saliva y hacían una previsión de los niños que iban a desarrollar escoliosis o que la escoliosis iba a ser progresiva. Eso tuvo bastante auge yo creo que fue hace 3 o 4 años, pero también era un momento de la crisis. El TSS, cuando lo intentaron comercializar en España, costaba, pues era una barbaridad, no sé, era como 3.000 o 5.000 euros, que yo creo que no tenía relación el precio con el beneficio que se iba a obtener. Pero sí que sabemos, y de hecho en Estados Unidos también ha perdido, eso fue una cosa de un año que tuvo su esplendor y prácticamente desapareció. Pero sí que sabemos que la escoliosis hay un factor hereditario importante, pero ya digo, una herencia multifactorial. Y si hablamos de otras patologías, como por ejemplo tenemos aquí en este gráfico, la lordosis, por ejemplo. La hiperlordosis o la hipercifosis muchas veces van a tener mucha importancia con la postura. Esas patologías sí que van a estar relacionadas muchas veces con la postura. Excepto hay una enfermedad, hay una cifosis, que es la llamada cifosis juvenil, que es la enfermedad de Scheuermann, que sí que es una enfermedad que sí que no tiene esa etiología, pero la cifosis y la hiperlordosis vamos a tener bastante importancia en relación con la idiopática con las posturas. Aquí tenemos un ejemplo de lordosis, ¿no? Sí, la lordosis, ya digo, tiene importancia con la... ¿No tiene dolor la persona? No. No, las hiperlordosis no suelen tener dolor. Hay un factor ahora importante que se está mirando desde una serie de años en relación con la lordosis, que es la forma del sacro. Y se está viendo la importancia que tiene la relación de la columna con la cadera. Entonces se hace una serie de parámetros, como la incidencia pélvica, el eslope, la caída una serie de parámetros que no tiene sentido ahora que no los vemos, sería un poco complicar la cuestión, pero ver un poco la relación que tiene la columna con la cadera.
y a su vez con el sacro. Entonces imagínate que si ese sacro está más inclinado o más derecho, Sí. va a implicar que la columna va a ir más de adelante o más para atrás. Entonces hay ciertas patologías, como son las espondilolistesis, otro tipo de patologías que van a estar muy relacionadas con la forma del sacro. Entonces la escuela francesa, que es una escuela importante en el tema de la... siempre es importante en la escuela de la patología degenerativa, de la patología de la columna vertebral, de las deformidades, trabajaron mucho y sacaron una serie de parámetros que son bastante orientativos que relacionan la forma del sacro, la orientación del sacro, con respecto a las caderas y con respecto a la columna. Y si pensamos, pues es lógico, la cadera y la forma del sacro, según quede inclinada o más inclinada, tú vas a tener que hacer más esfuerzo o menos esfuerzo para mantenerte erecto. ¿Y existe tratamiento para todas y cada una de estas deformidades? Sí, O, tanto no? para la escoliosis como para la cifosis sí, hay tratamientos. ¿Y Tratamientos van desde son tratamientos... agresivos o cómo son esos Vamos tratamientos? a ver, va a depender un poquito del grado. Si hablamos un poco de la escoliosis, vamos a hablar de la congénita, ya hemos dicho que es muy grave y va a haber que requerir siempre tratamiento quirúrgico. También vemos escoliosis en niños con parálisis, las polio, la parálisis infantil, las parálisis plásticas dan escoliosis, y luego hay una serie de enfermedades que también dan escoliosis, que van a ser escoliosis severas, que casi siempre vamos a tener que operarlas, ¿vale? Pero vamos a hablar un poco de la más frecuente, de la escoliosis idiopática. La escoliosis idiopática, la infantil, es una patología que asusta mucho, porque claro, ver a un niñito pequeñito con unas curvas importantes, a un niño de 2 o 3 años, es importante, pero sí que tenemos que pensar que la mayoría de las curvas de la infantil, en un tanto por ciento, van a ser resolutivas, son curvas que se van a corregir espontáneamente. Y también lo podemos prever, o sea, podemos saber qué curvas van a tener buena evolución y cuáles van a tener mala evolución. Gracias a esto fueron unos trabajos de una cirujano de columna india, yo tengo el gusto de conocerla, la doctora Mehta, que tiene una severa cifoescoliosis, y ella creó unos parámetros radiográficos que son los que utilizamos actualmente en el mundo para saber si la escoliosis va a progresar o va a detenerse. En la infantil, en la que hablamos de los niños hasta los 3 años. ¿Vale? Pero tiene su Y es una importancia. especialista india, dice. India, sí, la doctora Mehta. Y supongo claro, que es lo que decía, al ver a un niño así, pues lógicamente, bueno, los padres lo llevan al traumatólogo, pero si no tiene, digamos, un desnivel tan evidente como es este, por Claro, lo cuando general nosotros... los padres no llevan al niño al Claro. traumatólogo así como No, así. pero bueno, es un tema también importante, porque no todo niño que tiene la columna torcida tiene una escoliosis. O sea, hay una cosa que se llama escoliosis y otra cosa es actitud escoliótica. Imagínate que tú tienes una pierna más larga que otra, pues también va a ser con un desequilibrio. Entonces no tienes una escoliosis, sino que tienes un desequilibrio en la pelvis y eso hace que tu columna esté torcida. Todos hemos tenido un lumbago y cuando hemos tenido un lumbago por el doble de contractura también hemos estado inclinados. Tampoco es una escoliosis. Eso es la diferencia de una actitud escoliótica a una escoliosis. La escoliosis, las vértebras se retuercen, para que no entendamos, hay una rotación y los discos se acuñan. Entonces, haciendo una radiografía, nosotros podemos saber si es una escoliosis o simplemente es una postura. En un estudio radiográfico lo vamos a saber. Y luego, pues bueno, pues el tratamiento que me decías va a depender un poquito de la edad del niño y de la gravedad de la escoliosis. Porque tenemos que pensar que las curvas van a ser progresivas, o sea, las que son resolutivas, que hemos medido el ángulo que te decía de la doctora Mehta, sabemos que esas no van a progresar, pero sabemos que el resto de las curvas, lo habitual es que progresen a lo largo del crecimiento. Entonces tenemos que pensar que la curva va a empeorar, tenemos que poner una serie de medios. Medios pues van desde fisioterapia, ejercicios dirigidos, a utilización de corsés, o en algunos casos utilización de la cirugía. ¿Vale? Hasta que se resuelve hasta el final del crecimiento, hasta que hemos solucionado la curva. Y en principio, a partir de ahí, sí, pues, ¿se lleva vida absolutamente normal? Vamos a ver. Una escoliosis que nosotros hemos tratado con corsés, muchas veces son escoliosis ya importantes de 20-30 grados, y con el corsé lo que pretendemos es que la curva no aumente. Muchas veces podemos disminuirla, pero muy poquito, pero intentamos que no aumente. Entonces hay pacientes que terminan su crecimiento y quedan con una escoliosis residual. ¿Qué trascendencia tiene esa escoliosis residual? Pues tiene más factores para tener dolor. Entonces son pacientes que les aconsejamos que hagan una buena fisioterapia, que hagan ejercicios, que una escuela de espalda, que mantengan una buena trofismo muscular en su columna, dado que tienen ya una patología previa que es esa escoliosis. Fíjate, como les digo a los pacientes, el tratamiento
globalmente diríamos, pues depende de la gravedad de la curva, diríamos curvas hasta 20 grados. Las curvas las medimos, con la radiografía medimos unos ángulos y vemos los grados de la curva, ¿no? Entonces, curvas hasta 20 grados habitualmente solemos observarlas, fisioterapia. Curvas entre 20 y 40 solemos poner distintos tipos de corsés, dependiendo del crecimiento y dependiendo del tipo de curva, utilizamos un tipo de corsé u otro, el que más se adapta para la curva, y curvas más de 40-45 grados, o dependiendo de la deformidad que produzcan, las superamos. Y lo de la cirugía de la escoliosis es una cirugía que asusta a los padres, ¿no? Porque teóricamente es una cirugía, siempre se pensó que es una cirugía agresiva. Pero vamos a ver, hoy es una cirugía que está bastante controlada, la tecnología ha avanzado mucho, tenemos un control de los niños neurofisiológico, de los potenciales evocados. Antiguamente, cuando veíamos una escoliosis, despertábamos a los niños en plena cirugía, con el paciente abierto. Sí, ¿Y cuál sí, era porque la nosotros, razón? claro, porque nosotros estamos corrigiendo la columna, pero dentro de la columna está la médula. Si nosotros nos pasábamos con la corrección, que a veces estamos en el quirófano y están los neurofisiólogos, y nosotros entusiasmados con la corrección, y el neurofisiólogo dice, para que estoy perdiendo potenciales, que estamos, si sigues, vamos a lesionar la médula. Eso hoy día lo tenemos, antiguamente no lo teníamos, entonces cuando hacíamos una corrección, en plena cirugía, despertamos al paciente y le mandamos que moviera. Si el paciente no movía, teníamos muchas veces que ir para atrás y dejar la curva como estaba. O sea, que evolucionó la Ha evolucionado técnica mucho, notablemente. ha evolucionado mucho, yo creo que se consiguen importantes correcciones, es una cirugía que ha mejorado considerablemente, y de hecho hay pacientes que se han operado y los resultados habitualmente son bastante esperanzadores. ¿Y qué me dice? Le voy a poner aquí esta diapositiva. Vemos aquí a dos niños con sus mochilas, casi las mochilas son más grandes que ellos. Bueno, yo creo que es un problema que tenemos todos con nuestros hijos, ¿no? Las mochilas, la carga, y además no es lo grandes que son, sino lo cargadas Lo que llevan están, dentro. ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, si la mochila la llevan bien equilibrada, llevada en los dos lados, y es importante que más o menos la mochila no la lleven demasiado alta ni demasiado baja. Si tú llevas la mochila demasiado baja vas caído, si la llevas demasiado alta volvemos un poco al perfil saquita al que íbamos hablando, de cifosis, lordosis, ¿no? Si la mochila la llevo muy alta me va a tirar mucho para atrás, si la llevo baja me queda más para abajo. Lo ideal sería el final de la mochila como una cuarta desde el pliegue glúteo. O sea, estos niños sí, la tienen bien colocada. La tienen un poco baja. Un poco baja, desde mi ¿no? punto de vista, sí, la mochila está un poco baja. Pero bueno, también es cierto que fíjate que es una mochila enorme. Tampoco la podría llevar mucho más alta, pero es una mochila demasiado. Entonces, si la llevas muy baja, te obliga a ir demasiado. No vas en postura fisiológica. Y los que optan por. Bueno, esa mochila ya es gigantesca, pero los que llevan carrito, que ¿es más cómodo? Hombre, es más cómodo, ¿no? Pero bueno, también calcular que estamos... están forzando, ¿no? Bueno, pero bueno, yo creo que no tampoco. El carrito no les quedan mayores problemas en su columna. Lo único que ten en cuenta que estamos hablando de una escoliosis, es una cosa que aparece en los 16 y 17 años, perdón, entre los 12 y 13 años. Entonces estas cosas los niños lo llevan muy mal, ¿no? Lo del carrito... Y luego hay un factor con el carrito, ¿no? Tienes que luego ten en cuenta que si el colegio tienes que subir escaleras, la mochila la llevas, subir las escaleras sin problema, pero subir un carrito por las escaleras con lo que pesa es un problema. ¿Las deformidades en la columna son más frecuentes en las niñas que en niños? La escoliosis idiopática es más frecuente en niñas que en niños, es bastante más frecuente en niñas que en niños. ¿Y por qué? ¿Se conoce la causa? No, a ver, vamos a ver bien. Sabemos que la escoliosis idiopática del adolescente sí que sabemos que es bastante más frecuente en niños, una proporción importante. No se sabe no hay factores hormonales ni factores de crecimiento, ¿no? Yo lo que metería dentro de lo que habíamos hablado antes de la teoría de genética de la escoliosis, lo que os había dicho de la herencia multifactorial. ¿Se podría decir que hoy día hay más niños con deformidades en la columna que a lo mejor pues hace 50 años? No, yo creo que lo mismo, ¿no? Lo que hoy día sí que es cierto que lo miramos más y no llegan. Hombre, pues antes el jorobado de Notre Dame no apareció y habitualmente, ¿no? Es que es una cifoescoliosis, ¿no? Quiero decir que esos casos no aparecen, pero sí que vemos pacientes que han sido tratados y sí que es cierto que, volviendo un poco a la evolución de la cirugía de columna en las deformidades ha sido importante. Fíjate, yo recuerdo también otra anécdota, ¿no? Una vez estaba en la consulta y había visto una chica, bueno, pues que era un poco más joven que yo, un poco mayor que tú, y había tenido una escoliosis y me contó que había estado con él, porque hubo un momento que poníamos corsés de escayola en las escoliosis para corregirlo.
Entonces yo recuerdo aquello con horror. Yo me acuerdo que poníamos a los niños una especie de mesas de esas de la Edad Media de tortura, les estirábamos la columna, poníamos unas cinchas, poníamos unos yesos apretados intentando corregir. Claro. Yo recuerdo que aquella residente los ponía en mis adjuntos y yo por la tarde tenía que quitar el yeso porque la niña vomitaba, no toleraba. Bueno, pues lo que te contaba de esta persona, me comentó que había estado desde los 14 hasta los 18 años con corsés de escayola. Tú imagínate una chica que está en esa edad pero no, ya no corsés de los de plástico, sino corsés de escayola. O sea, es decir, que ha habido cosas, el tema ha cambiado totalmente. Gracias a Dios ha evolucionado. Pues nos vamos ahora a las preguntas de los espectadores a ver qué nos deparan esta semana. A esta sección, a la gente pregunta, pueden enviar sus correos a falandodesaude@correotv.es, o si no, nos pueden enviar sus mensajes privados, o si no, escribirlos directamente en el muro de Facebook, o nos mandan un tuit, simplemente. Doctor, creo que tenemos tiempo para una, en lugar de dos, que eran las que teníamos aquí pensado. Mercedes de Santiago, ¿qué papel juegan los padres a la hora de cumplir estrictamente con las prescripciones médicas? Hombre, yo creo que es importante, y sobre todo si nosotros planteamos un paciente que tiene una escoliosis y estamos planteando en esa escoliosis que habíamos dicho de los 20 grados que vamos a intentar, pues la postura es importante. La postura de los niños, estudiar sobre todo, más que en la escoliosis, en la cifosis lordosis. Muchas veces, si te das cuenta, muchos niños van caídos hacia adelante, van echados para adelante y vienen a la consulta y yo le digo estírate, entonces estiran, esa cifosis que tenía el niño desaparece. Entonces muchas veces no sé si es por vagancia o por poca musculatura, entonces yo creo que es importante que hagan caso los padres, que la manera de sentarse es muy importante. Es muy importante en la escuela, postural desde casa. Es muy importante, porque tengan en cuenta que la patología de la columna o el dolor de columna es una de las causas más graves de incapacidad laboral y de patología en el adulto. O sea, es la segunda causa de incapacidad después de la gripe en el mundo, el dolor de columna. O sea, entonces quiere decir que la cantidad de gente que tiene dolores de columna de mayores, ¿no? Entonces muchas veces eso es consecuencia de no haber hecho bien los deberes de pequeño. Yo muchas veces les digo, lo que estás invirtiendo en tu columna, de estos ejercicios que tú ahora no estás haciendo y que te dices que este pesado de médico te está mandando ejercicios cuando no tienes dolor y ¿por qué me lo manda? Porque yo digo, es como si tú haces un plan de pensiones, ¿no? Estás invirtiendo en tu espalda para que el día de mañana no te duela. Es un buen símil con el plan de pensiones, muy bien. Pues ahora nos vamos a la Rosaleda, que desde la unidad de enfermería nos den un consejo. Hola, soy Débora, soy enfermera y voy a hablar de la diarrea. Se hablaría de diarrea cuando existe una alteración en el volumen de las heces, es decir, una mayor cantidad de heces, en la frecuencia, produciéndose de 3 a más deposiciones al día, y en la fluidez, con menor consistencia. Se acompaña generalmente de malestar general, de debilidad y poco apetito, y se caracteriza por la urgencia y malestar abdominal. Se trata de un mecanismo de defensa del organismo y se produce una eliminación constante y considerable de agua y electrolitos. En el caso de niños debe vigilarse atentamente esta situación debido a que en su organismo existe una mayor cantidad de líquidos y una eliminación más rápida. Se hablaría de diarrea crónica cuando existe un proceso mayor de 4 semanas y de diarrea aguda cuando es inferior a este periodo. Las causas de una diarrea pueden ser, por ejemplo, una afección vírica, que es la causa más común, la típica gastroenteritis, una afección bacteriana, que puede ser, por ejemplo, la producida por salmonela, que se produce por una manipulación no higiénica de los alimentos, por hongos, por parásitos, por estrés, por viajes, por algún tipo de medicación como antibióticos y quimioterápicos, por cambios bruscos de temperatura, por cambios en horarios y hábitos, por ciertas enfermedades como puede ser el hipertiroidismo, y el tratamiento básico sería evitar la deshidratación y la desnutrición, reponiendo líquidos y electrolitos. Se iniciaría la tolerancia oral con soluciones salinas como puede ser el suero, infusiones suaves como el té, bebidas isotónicas como el típico Aquarius, Coca-Cola sin gas y agua con limón.
Se debe mantener durante 48 horas aproximadamente una dieta astringente. Dentro de la dieta astringente se incluirían alimentos como el pollo cocido, pescado blanco cocido, zanahoria cocida, arroz en blanco o agua de arroz, yogures si se toleran, tostadas, membrillo, manzana que puede ser rallada o en compota, plátano maduro, patata cocida o en puré. Y los que deberíamos evitar serían alcohol, agua, lácteos que no sean yogures, bebidas que lleven cafeína, bebidas muy azucaradas, alimentos irritantes de la mucosa intestinal como puede ser el chocolate o el vinagre, alimentos que contengan grasas y alimentos ricos en fibra. Podemos destacar unas normas básicas de higiene que evitarían la diarrea producida por una intoxicación alimentaria, como sería el lavado de manos, proteger los alimentos de moscas y otros insectos que pueden ser portadores de residuos de heces, evitar la contaminación cruzada, es decir, el contacto entre alimentos crudos y cocinados, cocinar bien los alimentos, escoger alimentos tratados como puede ser la leche que sufre un proceso de pasteurización, y refrigerar los alimentos justo después de la cocción, ya que entre los 25 y 40 grados siempre existe un mayor crecimiento de bacterias, sobre todo cada 20 minutos se duplican. Ya ven, tengan en cuenta las precauciones de las que nos advierten desde la Rosaleda y háganles caso, porque si ellos nos dicen estas cosas es porque evidentemente las saben. Pues no tenemos tiempo para más, doctor. Pues muchísimas gracias por venir, por darnos una nueva lección magistral y sobre todo porque yo creo que ahora sí que, bueno, muchas veces los niños son los grandes olvidados en cuanto a deformidades de la columna, de la cadera, como vimos en otros programas, así que esta yo creo que es una buena advertencia para todos los que tenemos niños en la familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes hasta la semana que viene, así que me imagino, espero que no me vuelva a dejar más tiempo sola aquí el doctor Ignacio Balboa, pues ya estaremos todos juntos con todos ustedes acompañándoles con más temas. Así que como siempre el mejor de nuestros deseos, salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.